En este video vamos a trabajar con lo que es la opción de mega menú que tiene lo que es Elementor. Así que vamos a empezar de una vez con el paso a paso a seguir para poder utilizar este widget que hace un tiempecito ya lo tenemos disponible para utilizar. Tengo que también informarles que hasta el momento que estoy grabando este video está en su fase beta, pero está funcionando correctamente. Así que para ello debemos de tener habilitado también lo que es la versión Pro de Elementor. Para habilitar esta nueva opción, vámonos a Elementor, Ajuste, y en Ajuste nos vamos a dirigir a lo que es el área de características, y aquí vamos a activar lo que es esta nueva opción. Vamos a darle a guardar los cambios y ya con eso tenemos habilitado lo que es este nuevo widget. Nos vamos a lo que es página, editar con elementos. Voy a utilizar esta página que está en blanco para crear lo que sería un mega menú. Aquí me voy a lo que es el área de estructura, elijo 3 estructuras. En la primera voy a colocar lo que es el logo. En el buscador de widget coloco la palabra logo, arrastro y suelto, y ahí me va a colocar el logo que yo tengo predeterminado cuando configure la plantilla Hello Elementor, que en el canal hay un video explicando cómo es el proceso de configuración, porque no es simplemente instalarla, también debemos de configurar algunas secciones que están en la plantilla para, como por ejemplo, tener un logo ya prediseñado que desde que utilicemos el widget de logo no lo agregue automáticamente. Guardo aquí los cambios. Aquí voy a agregar lo que sería un botón simplemente decorativo. Aquí simplemente voy a centralizar y eso sería todo. Y en el caso del menú, aquí yo voy a colocar en el buscador menú con su nombre y me aparece esta nueva opción. Aquí simplemente arrastro y suelto y me crea esta opciones de menú. Ahora me ha creado 3 elementos que puedo configurar. Puedo agregarle todos los elementos que así yo decía. Vamos a centralizar aquí y vamos a comenzar a configurar esto. Aquí le voy a cambiar el nombre por inicio. De las cosas que puedo hacer es colocarle la URL de la página de inicio, colocarla aquí. O en el caso de utilizarla como mega menú, debo de habilitar esta opción para que se me abra este iconito aquí, que cuando le dé un clic me aparezca el área de yo poder crear lo que va a tener ese mega menú. En el caso de la página de inicio no lo voy a colocar ahí, porque ahí colocaría una URL como por ejemplo la de mi página web. Vamos a colocarle aquí, le doy a salvar. Y ya aquí si le doy un clic lo que va a hacer es que me va a llevar directamente a la página. Pero como lo que queremos es crear lo que es un mega menú, en la siguiente opción yo le voy a poner la palabra servicio. Servicio. Y aquí sí voy a habilitar esta opción. Vamos a darle un clic, otro clic, y aquí vamos a crear una estructura a 4 columnas. Y en cada una de ellas voy a agregarle un flipboard de lo que están aquí. Es como si estuviera creando una sesión de servicio. Aquí, para que no se haga tan largo el video, lo que voy a hacer es que voy a copiar, voy a pegar. Hacer lo mismo por aquí. Y ya aquí es simplemente ir cambiando icono, tipografía, enlace de botones. Y ya con eso estaríamos listos. Si queremos cambiarle o quitarle este iconito, para ello lo que debemos hacer, volvemos otra vez al menú y nos dirigimos a esta parte. Y aquí podemos o quitarlo o cambiarlo por otro icono. En este caso vamos a cambiarlo, vamos a ponerle este. Y aquí uno que sea así. Y si se dan cuenta aquí, cuando le doy a que me aparezca, ahí me hace el cambio, como pueden ver. Ahora vamos, en este caso, vamos a crear lo que sería un área de contacto. Muy bien. Aquí habilito esta opción.
Y aquí damos un clic y vamos a crear el área de contacto. Lo voy a hacer, voy a utilizar esta estructura. En la primera voy a colocar un mapa. Marcar. Ok. Puedo utilizar este. Aquí voy a agregar un texto. Y también voy a agregar iconos de redes sociales. Vamos a buscar. Ok, por aquí están. Se lo suelto aquí debajo. Y aquí lo tendré. Aquí voy a ponerlo en redondo. Y por último vamos a agregar un formulario de contacto aquí para que las personas se comuniquen con nosotros. Muy bien, ahí estaría listo. Vamos a previsualizar y vamos a ver cómo se visualiza. Aquí, cuando pongo el cursor encima, de una vez me aparece el mapa. Y si pongo el cursor encima del servicio, también sucede lo mismo. Si ustedes quieren que debe de que cuando pongamos el cursor encima aparezca y que sea dándole un clic, para ello vamos a lo que es, seleccionamos el menú. Y aquí en esta opción de efectos, aquí en Open On, vamos a ponerle que sea a un clic. Y para que funcione yo tengo que darle un clic. Vamos a previsualizar cuando termine de guardar. Muy bien, ahí ha terminado. Y ahora tengo que darle un clic para que funcione, como pueden ver. Ya si ustedes quieren personalizarlo más, ya ustedes aquí pueden cambiar colores. Si esos iconos no son lo que a ustedes les gustan, ustedes pueden también venir aquí y abrir todos los iconos y buscar el que usted así decida colocarlo. Si quiere también colocarle un icono al lado de lo que sería el título, también lo puede hacer a través de aquí. En cada uno de ellos puede agregarle un icono adicional, como pueden ver. Lo pueden hacer también con las demás opciones. Y como todos sabemos, para darle una estética mucho mejor en el estilo, podemos cambiar lo que son colores, tipografía, cómo se vería en normal, cuando esté activado y así sucesivamente. Ya lo puede ir haciendo desde aquí. Cada una de las opciones se editan sola. Supongamos ya lo de los iconos, aquí usted puede ampliar el tamaño, los espacios, y así sucesivamente usted lo puede ir modificando a su gusto. Y como pueden ver, muchachos, ustedes mismos pueden agregar a través de los widgets que tienen disponibles, sean de Elementor o de otros plugins, utilizarlo para crear su propia versión de lo que es un mega menú. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tenga me la deja saber en la caja de comentarios. Como siempre, agradeciéndole a toda aquella persona que se está suscribiendo al canal. Una opción, o se podría decir en caso de que ustedes no tengan la versión Pro de Elementor, se pueden comunicar conmigo a través del correo de dicepeda@gmail para informarle cómo usted puede conseguir esta actualización para que pueda utilizarla en cada uno de los proyectos que estamos presentando dentro de este canal. Recuerden, simplemente tienen que estar suscritos al canal, se comunican a través del correo que está apareciendo en pantalla y yo les puedo ayudar con esa parte. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.